situaciones que nos traen el día de hoy y además presentarle a la opinión pública, pues una vez más, nuestras inconformidades ante diferentes sucesos que han estado prevaleciendo dentro del contexto político. Nosotros este día venimos a dos razones. En primer lugar, a sumarnos a la protesta que 2,5 millones de mexicanos el día de hoy en todo el país estamos haciendo para exigir cárcel para los asesinos materiales de un compañero antorchista que fue asesinado el pasado 10 de octubre. El compañero antorchista era militante, era activista de nuestra organización y además era presidente municipal de un municipio llamado Huitzilán de Cerdán, ubicado en el estado de Puebla, ubicada en la sierra nororiental del estado de Puebla. El pasado 10 de octubre, el compañero Manuel Hernández Pasión fue atentado, fue brutalmente asesinado a manos de un comando armado que hasta estos momentos nos dicen las autoridades que ya identificaron a los asesinos. Sin embargo, pues no ha habido cárcel para ninguno de ellos. También mencionar que dentro del contexto político que se genera este asesinato, pues ha prevalecido una ola de terror en contra de nuestros compañeros poblanos. Esto quiere decir que nosotros hemos enumerado 14 crímenes políticos que hemos denunciado ante las autoridades debidamente en los momentos correspondientes. Entre esos 14 crímenes nosotros hemos manifestado el atentado contra la vida de un compañero llamado Nibardo Hernández Sánchez, que es secretario del Ayuntamiento de Coayuca de Andrade, Puebla. El otro suceso son las amenazas que constantemente ha estado recibiendo la alcaldesa municipal del municipio de Tecomatlán, Puebla. Otros acontecimientos como allanamientos a las casas de nuestros compañeros antorchistas, del compañero antorchista Aristóteles Campos Flores, que es el líder de los comerciantes de San Martín Texmelucan. El último suceso que se dio recientemente, hace una semana, fue el allanamiento, el atentado contra la casa, allanaron la casa de nuestra compañera Perla Margarita Córdoba Morán. Pues todos estos sucesos nosotros los hemos reportado ante las distintas autoridades y pues nosotros consideramos que una vez que el asesinato de Manuel Hernández Pasión se da en este contexto político, se da en estas diferentes situaciones, pues creemos nosotros, y así lo manifestamos, pues que hay intereses muy poderosos, así lo decimos, hay intereses muy poderosos, en especial el cacicazgo de la Sierra Nororiental de Puebla. Nosotros acusamos, ¿sí?, a los caciques de la Sierra Nororiental de Puebla, pues del asesinato de nuestro compañero. ¿Por qué lo manifestamos así? Porque el pasado 10 de septiembre el movimiento antorchista iba a concentrar a 50,000 indígenas de la Sierra Norte de Puebla para hacer un evento multitudinario. Nosotros creemos que este acontecimiento que nosotros habíamos programado y que se suspendió por eventualidades del huracán Katia, nosotros creemos que esta programación que nosotros habíamos hecho de juntar 50,000 indígenas, 50,000 antorchistas, nosotros creemos que este suceso es lo que alertó a los caciques de la sierra para pues querer amedrentarnos, querer un tanto mandar un mensaje de que no quieren a la organización,
dentro de la Sierra Nororiental porque afecta a sus intereses. Entonces, eso es lo que nosotros, en primer lugar, pues venimos a manifestar y exigimos, así entonces exigimos, pues cárcel para los asesinos del compañero Manuel Hernández Pasión. Y de igual manera, pues queremos decir a la opinión pública que el gobernador José Antonio Galifaday, nosotros entre líneas nos está queriendo decir con la manera en cómo ha abordado el gobierno del estado de Puebla esta situación, pareciera que el gobierno está mandando el mensaje pues de que para los antorchistas no va a haber justicia. ¿Por qué? Pues porque aún a pesar de que ya tenemos evidencias o que las autoridades tienen evidencias muy contundentes de quiénes fueron los asesinos, esta es la hora de que no hay cárcel. Y además pareciera que hay dentro de las esferas del gobierno, de algunas esferas del gobierno de Puebla, pareciera que hay protección pues a favor de los autores materiales y de los autores intelectuales de este crimen. Ese es el mensaje que nosotros, así lo entendemos nosotros, porque pues si las autoridades ya tienen esas evidencias y tienen además manera de demostrar quiénes fueron los autores materiales, pues el hecho de que a estas horas o en este día no estén los asesinos en la cárcel, eso es lo que nosotros estamos entendiendo. Entonces, pues decimos nosotros que primero exigimos la cárcel para los asesinos materiales, pero también exigimos que se siga investigando el hecho o que se siga investigando más bien a los autores intelectuales, porque pues no es muy difícil para las autoridades ni para la gente que pues tenga, dirían por ahí, un mínimo de inteligencia, pues deducir quiénes fueron o quiénes salen perjudicados con el hecho de que la organización día con día sume a sus filas miles y miles de campesinos, miles y miles de indígenas. No es tan difícil deducir a quién le duele tanto y a quién le afecta en sus intereses pues más perversos o económicos, pues el hecho de que la organización pues día a día esté sumando en sus filas a miles de campesinos y a miles de gente humilde. Entonces, pues nosotros pedimos esas dos cosas para pues sumarnos a la exigencia que tienen este día 2,5 millones de antorchistas. Yo lo vuelvo a repetir, el hecho de que a Manuel Hernández Pasión lo asesinaran, pues obedece a que pues era un líder nato, un líder pues querido por su pueblo, querido por su gente. Él hacía activismo en las comunidades, haciendo el llamado a sus compañeros de que no hay otra manera de solucionar los problemas que tiene la gente, pues que es propiamente pobre y de la más pobre, que no tiene de otra pues más que organizarse pues dentro de las filas de la organización. Sí creemos que era uno de los líderes más importantes de la Sierra Nororiental de Puebla y pues mucha gente, su pueblo y todos los compañeros antorchistas pues estamos exigiendo justicia para que el asesinato de Manuel Hernández Pasión no quede en la impunidad. Pues es lo que yo puedo decir este día, y también pues manifestar el apoyo incondicional a los compañeros del estado de Puebla, a los compañeros huichiltecos, a la familia incluso de Manuel Hernández Pasión. En Colima representamos nosotros a 20,000 compañeros. Los 20,000 compañeros están enterados de esta situación y pues
si nuestra organización nos hace el llamado de hacer manifestaciones públicas, de incluso acudir ante las instancias que tengamos que acudir para sumarnos a exigir justicia para el compañero, pues lo vamos a hacer. Tenemos el respaldo de los 20,000 antorchistas y también tenemos el respaldo pues de la razón. Nosotros hemos atendido siempre a la razón. El hecho de que el movimiento antorchista luche por las necesidades más elementales de la gente, pues no es otra cosa más que pues en atención a la razón. La gente tiene derecho a tener una vida más digna, una vida más decorosa, y en esa sintonía nosotros pues estamos trabajando. Les agradezco el hecho de que nos hayan acompañado el día de hoy y pues estén al pendientes de los acontecimientos que vayamos a promover para sumarnos a estas tareas de exigencia. Les agradezco. En los lados, pues tenemos, en otros años, en otros tiempos, pues hemos sufrido a lo largo en el trayecto pues, que viene trabajando la organización, pues cuando a las autoridades no les conviene que el movimiento antorchista pues avance y aglutine en sus filas pues a más pobres, a más mexicanos, donde los intereses incluso de los poderosos salen afectados de manera inmediata, pues hemos sufrido atentados. Incluso no olvidemos que en el Estado de México el padre de la maestra Marisela Serrano Hernández hace 4 años fue secuestrado. Exigimos nosotros en su momento y seguimos exigiendo pues que entreguen el cuerpo del padre de la maestra, de la diputada Marisela Serrano Hernández, y esta es la hora que las autoridades no dan respuesta. Por eso nosotros pues decimos que pareciera que pues para los antorchistas no va a haber justicia, porque el hecho de que pues nunca hayan entregado el cuerpo del padre de la maestra Marisela Serrano, Manuel Serrano Vallejo, pues nosotros esto nos alerta pues de que pareciera que hay intereses no solamente poblanos, no solamente del Estado de México, sino que hay intereses pues más superiores que no quieren que la organización avance a nivel nacional. Entonces, ¿por qué lo digo? Porque hay anónimos que llegan a los celulares de los compañeros en donde su principal mensaje es que no quieren que Antorcha deje de dice que quieren que Antorcha deje de hablar de progreso, que basta de hablar de progreso, fuera Antorcha de México, cáncer de este país, así lo dicen. Entonces, por los mensajes que mandan, pues nosotros creemos que hay intereses muy, muy elevados, muy superiores, que pues salen afectados por el crecimiento del movimiento antorchista. Y no solo eso, nosotros por cómo se dan las cosas en el Estado de México, por cómo se dan las cosas en el Estado de Puebla, pues estos grupos de intereses económicos muy grandes pues tienen finalmente protección política. Así nosotros lo estamos viendo. El Estado de Puebla, en Puebla, en Michoacán, en Guerrero, en el Estado de México, nosotros tenemos agresiones para movimiento antorchista. En Colima ha habido agresiones también. Sí, ha habido y amenazas. No, en Colima no. La organización cuando ha tenido finalmente que hacer uso de su derecho para manifestarse, para exigirle a las autoridades colimenses pues que cumplan con los compromisos mínimos, los que incluso hacen ellos mismos en sus campañas, pues nosotros hemos salido a manifestarnos pacíficamente, así como lo hacemos a nivel nacional. En el estado de Colima, es cierto, no se resuelven las demandas en su totalidad del movimiento antorchista o de los compañeros antorchistas. Creemos que nos han atendido, mínimo hay cierta atención a escucharnos, a dialogar con nosotros,
no es el caso en el estado de Colima. Nosotros pues también en sus justos términos no podemos andar difamando y andar pues calumniando a las autoridades cuando pues se entienden con el movimiento antorchista, ¿no? En ese sentido hay diálogo, hay algunas demandas que están caminando, pero que pues le pediríamos, aprovechando el medio, pues que aceleren el pasito, ¿no? En el estado de Puebla, ¿cuánta gente ha movilizado ahora con las protestas por el asesinato? En el estado de Puebla hemos movilizado recientemente, el pasado domingo, sí, ¿qué fecha fue? 19, el domingo 19, pasado domingo 19, en protesta a estos sucesos, a esta ola de terror que se ha sembrado en el estado de Puebla. Los compañeros poblanos hicieron una manifestación de 100,000, un mitin de 100,000 compañeros en el estadio Cuauhtémoc. Está documentado, están las fotos en los medios de comunicación. Los compañeros acaban de hacer un evento de 100,000 antorchistas, pues exigiendo una vez más, pero ni aún así nos hacen caso, ¿no? Entonces, pues, ¿qué respuesta les dan las autoridades? ¿qué respuestas nos dan las autoridades? Pues coinciden con nosotros, hay evidencias de que pues tienen identificado perfectamente a los agresores, a los asesinos, hay muestras claras, evidencias claras, pruebas contundentes de quiénes son los asesinos. Es lo único que nos dicen. Pues hay un sinfín de datos que nos dan que coinciden con nosotros de que efectivamente ellos son los asesinos, porque hay cámaras de videovigilancia que en el municipio de Zacapuazla aparecen ahí, pues se identifica claramente quiénes son los agresores, y coinciden, la Procuraduría coincide con nosotros de quiénes son los asesinos por las investigaciones que ellos han hecho y que nosotros hemos hecho, pero pues no hay respuesta. ¿En qué sentido? En que si se supone que ya tienen identificados a los autores materiales, pues no hay cárcel, es la hora que no hay cárcel para ellos. Entonces, ¿qué esperan? Por eso nosotros decimos, entonces pareciera que hay protección a estas gentes y además a sus autores